Lo que vi a las 5:20 a.m. como policía en la carretera México-Puebla, esta es una historia real. He guardado silencio durante 3 años porque me obligaron a firmar documentos de confidencialidad bajo amenaza de consecuencias que prefiero no imaginar. Pero la semana pasada, cuando mi hijo de 9 años despertó a las 3 de la madrugada y me dijo con una voz que no parecía completamente suya que los bien supe que el silencio ya no protegía a nadie. Mi nombre es Ricardo Mendoza Vega. Durante 12 años serví como oficial de la Policía Federal de Caminos en el sector que cubre la autopista México-Puebla, una de las arterias viales más importantes y peligrosas de todo el país. Y lo que estoy a punto de contarles ocurrió a las 5:20 de la madrugada del 26 de noviembre en el kilómetro 143, un tramo solitario que los habitantes de los pueblos cercanos llaman la curva de los susurros. Todavía recuerdo cada detalle de aquella noche con una claridad que me atormenta en las horas más oscuras de la madrugada. El olor del asfalto mojado, mezclado con el vapor helado de la niebla que descendía de las montañas, como un manto fantasmal. El rugido solitario del motor de mi unidad patrulla cortando el silencio absoluto de la madrugada. Los haces de luz de los faros intentando penetrar una cortina de bruma tan densa como leche condensada, tan espesa que parecía tener sustancia propia. Y aquella sensación primitiva, visceral, imposible de ignorar de que algo acechaba en la oscuridad circundante observándome desde un lugar que mis ojos no podían alcanzar. Ingresé al cuerpo policial a los 23 años recién egresado de la Academia Nacional de Seguridad Pública con calificaciones que me colocaban entre el 5% superior de mi generación. Había dedicado meses de preparación física y mental para alcanzar ese logro, noches enteras estudiando procedimientos, leyes, tácticas de intervención. Menciono esto no para presumir de mis capacidades, sino para que comprendan que no soy el tipo de persona que se asusta con facilidad. No soy de los que ven sombras en la oscuridad y piensan inmediatamente en fantasmas o demonios. Mi mente fue entrenada para buscar explicaciones racionales, para mantener la calma bajo presión, para analizar situaciones y responder con profesionalismo. En más de una década patrullando algunas de las carreteras más peligrosas del país he presenciado cosas que la mayoría de la gente solo ve en películas de terror o en documentales sobre crímenes violentos, y no precisamente el tipo de películas que tienen finales felices o moralejas reconfortantes. He llegado a más de 200 escenas de accidentes de tráfico a lo largo de mi carrera. He visto lo que ocurre cuando un tráiler de 40 toneladas cargado de mercancía impacta contra un sedán familiar a 120 kilómetros por hora en una curva mal señalizada. He presenciado cuerpos destrozados, vehículos convertidos en masas irreconocibles de metal retorcido, familias enteras borradas de la existencia en fracciones de segundo. He tenido que informar a madres desesperadas que sus hijos adolescentes nunca volverían a casa después de una noche de fiesta que terminó en tragedia. He sostenido las manos de desconocidos en sus últimos minutos de vida, murmurando palabras de consuelo mientras la sangre se escapaba de sus cuerpos, cuando los paramédicos aún estaban a 20 minutos de distancia y ambos sabíamos en silencio que 20 minutos era demasiado tiempo para esperar un milagro. He enfrentado a narcotraficantes armados con rifles automáticos y chalecos tácticos en retenes improvisados a las 3 de la madrugada, cuando la oscuridad es tu peor enemiga y cada sombra puede esconder una amenaza mortal.
He recibido amenazas escritas en papel ensangrentado. He sido seguido por vehículos sin placas durante kilómetros. Me han enviado fotografías de mi casa tomadas desde ángulos que demostraban vigilancia prolongada como advertencia silenciosa de lo que podría ocurrirle a mi familia si no cooperaba con los intereses equivocados. He perdido compañeros de trabajo, hombres buenos y honorables con esposas e hijos que los esperaban en casa en emboscadas brutales que hasta el día de hoy permanecen sin resolver, archivadas en algún cajón olvidado de la burocracia judicial. Después de todo eso, después de más de una década sumergido en la violencia, el dolor y la muerte que caracterizan las carreteras mexicanas, creí sinceramente que era inmune al miedo. Creí que ya nada en estos caminos oscuros podría quitarme el sueño o hacerme dudar de mi capacidad para enfrentar cualquier situación. Creí que había visto lo peor que el mundo tenía para ofrecer. Estaba completamente equivocado. La autopista México-Puebla es una de las arterias viales más transitadas de todo México, una serpiente de asfalto de 129 kilómetros que conecta dos de las ciudades más importantes del país. La carretera atraviesa zonas montañosas cubiertas de pinos y encinos, centenarios, valles profundos donde la niebla se acumula durante las madrugadas como un océano invertido de vapor blanco, y pequeños pueblos que parecen haberse quedado atrapados en otro siglo con sus iglesias coloniales y sus plazas polvorientas donde el tiempo parece moverse más lentamente. Durante el día la carretera bulle de actividad incesante, camiones de carga transportando mercancías entre las dos metrópolis, autobuses foráneos repletos de pasajeros que viajan por trabajo o para visitar familiares, automóviles de familias que van de paseo los fines de semana o regresan exhaustos a sus hogares después de jornadas laborales interminables. Pero durante la noche, especialmente en las noches de niebla espesa del otoño y el invierno, cuando las temperaturas descienden y la humedad de los valles asciende para encontrarse con el aire frío de las montañas, esa misma carretera se transforma en un mundo completamente diferente. Un mundo de sombras y silencios donde los faros de los vehículos apenas logran penetrar, unos metros de oscuridad donde cada curva puede esconder un peligro imprevisto, donde la soledad se vuelve tan palpable que puedes sentirla presionando contra tu piel. Mi sector asignado abarcaba desde el kilómetro 120 hasta el kilómetro 160, 40 kilómetros de asfalto serpentante que conocía tan bien como la palma de mi mano después de años de recorrerlo noche tras noche. Cada curva, cada señalización desgastada por el sol y la lluvia, cada árbol prominente que servía como punto de referencia. Sabía exactamente dónde los vehículos solían quedarse varados porque la pendiente exigía demasiado de motores mal mantenidos. Conocía los tramos donde la niebla se acumulaba con mayor densidad debido a las características del terreno. Identificaba los puntos donde los conductores temerarios aceleraban sin precaución creyéndose invencibles, y los sitios donde los asaltantes de carretera preferían emboscar a los viajeros solitarios que cometían el error de detenerse. El tramo entre el kilómetro 140 y el 150 era el que más me inquietaba, aunque no por los motivos que uno podría esperar de un oficial de policía preocupado por el crimen o los accidentes. Los pobladores de las comunidades cercanas, campesinos y comerciantes que habían vivido en estas montañas durante generaciones, tenían otro nombre para ese segmento particular de la autopista. Lo llamaban la curva de los susurros, un nombre que pronunciaban en voz baja casi con reverencia temerosa. Decían que en ciertas noches sin luna, cuando la niebla descendía de las montañas como un manto fantasmal y envolvía la carretera en un abrazo húmedo y frío, podían escucharse voces provenientes de las colinas circundantes. Voces que no pertenecían a nadie vivo.
murmulos en idiomas que nadie reconocía, cantos que parecían venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, susurros que llamaban a los viajeros por sus nombres aunque nadie los conociera. Yo solía reírme de esas historias cuando las escuchaba en las fondas de carretera donde parábamos a tomar café durante los turnos nocturnos. Supersticiones de gente mayor, pensaba con la arrogancia del hombre educado que cree haber dejado atrás las creencias primitivas de sus ancestros. Efectos acústicos producidos por el viento atravesando la geografía particular de estas montanas, ecos distorsionados por los valles y canadas. Nada misterioso ni sobrenatural, solo física elemental combinada con la imaginación fértil del ser humano, esa tendencia ancestral a poblar la oscuridad con monstruos y espíritus. Ya no me río de esas historias. Ya no me río de nada relacionado con aquella carretera. Mi vehículo de patrulla era una Ford Expedition modelo 2018, una unidad robusta y confiable equipada según los estándares de la Policía Federal para operaciones en carretera. Contaba con sistema de comunicación digital Motorola apx 8000 con capacidad de encriptación punto a punto para conversaciones sensibles. Cámara de tablero Van True en 4 con grabación continua en alta definición. Ángulo de 360 grados que cubría todo el perímetro del vehículo y visión nocturna infrarroja para capturar imágenes incluso en la oscuridad más absoluta. Radar Laser Stalker Dual para medición precisa de velocidad de vehículos en movimiento. Kit de primeros auxilios completos según los protocolos de atención prehospitalaria. Sistema de señalización de emergencia LED con múltiples modos de destello visible hasta 2 kilómetros de distancia en condiciones climáticas óptimas. Mi equipo personal de dotación incluía radio portátil Motorola para comunicación cuando debía alejarme del vehículo, linterna táctica. Streamlight de 2000 lúmenes capaz de iluminar como un pequeño sol y cegar temporalmente a cualquier amenaza si la situación lo requería. Chaleco antibalas nivel 3A con capacidad para detener proyectiles de pistola hasta calibre 44 Magnum, el estándar para enfrentamientos con criminales armados. Y mi arma de servicio, una Beretta PX4 Storm calibre 9 mm, Parabellum con 17 cartuchos, en el cargador estándar más 2 cargadores de repuesto, en el cinturón un total de 51 proyectiles disponibles si la situación se tornaba extrema. Enumero estos detalles técnicos con precisión deliberada para que comprendan algo fundamental. Estaba preparado y equipado para enfrentar prácticamente cualquier situación que un oficial de policía de caminos pudiera encontrar en el ejercicio de sus funciones. Criminales armados intentando escapar de un operativo tenía el entrenamiento y las herramientas para responder. Accidentes graves con víctimas múltiples atrapadas entre los restos de vehículos destrozados. Tenía los protocolos y el equipo básico para estabilizar la escena hasta la llegada de los servicios de emergencia. Personas extraviadas en la oscuridad de la carretera tenía los recursos de comunicación para coordinar búsquedas. Vehículos incendiados amenazando con explotar tenía extintor y conocimiento de perímetros de seguridad. Pero ningún equipo, por sofisticado que fuera, ningún entrenamiento por riguroso que hubiera sido, ningún protocolo por detallado que estuviera escrito en los manuales oficiales me preparó para lo que estaba a punto de presenciar aquella madrugada de noviembre. El 26 de noviembre. Recuerdo la fecha con una precisión casi dolorosa porque faltaba exactamente una semana para el cumpleaños de mi hijo Miguel. Mi pequeño estaba a punto de cumplir 6 años, esa edad maravillosa en la que todo parece mágico y posible, en la que el mundo todavía se percibe como un lugar fundamentalmente seguro y lleno de aventuras por descubrir.
Ya había planeado solicitar unos días de permiso para organizar una pequeña fiesta en casa con globos de colores y un pastel de chocolate que era su favorito y quizás una visita al parque de diversiones que tanto le gustaba. Planes simples de un padre que amaba a su hijo y quería verlo sonreír. Mi turno comenzó a las 22 horas como de costumbre, el horario nocturno que había sido mi rutina durante los últimos 5 años. Salí de la base operativa a las 22:15 después de completar la revisión vehicular según el protocolo establecido, verificación de luces de emergencia sirena, en funcionamiento radio con señal clara, cámara grabando correctamente, tanque de combustible lleno, neumáticos con presión, adecuada documentación oficial en orden. Todo funcionaba perfectamente como debía ser. La temperatura exterior registrada en el sensor del tablero marcaba 8 grados centígrados, bastante típico para finales de noviembre en esta zona montañosa donde las noches podían ser significativamente más frías que en las ciudades de los valles. El cielo estaba despejado cuando salí de la base, una luna en cuarto creciente colgando sobre el horizonte oriental como una sonrisa torcida de plata, estrellas visibles entre las ramas de los pinos que bordeaban la carretera. El tráfico en una noche de martes nunca era demasiado intenso, la calma relativa entre el ajetreo del fin de semana y las actividades comerciales de mitad de semana. Algunos autobuses de líneas foráneas como Ado y Estrella Roja transportando pasajeros entre las ciudades, sus ventanas iluminadas mostrando siluetas de viajeros dormidos o mirando sus teléfonos. Una caravana dispersa de tractocamiones pertenecientes a compañías logísticas nacionales e internacionales transportando mercancías que mantenían funcionando la economía del país. Algunos automóviles particulares dispersos, probablemente personas que regresaban tarde del trabajo o viajaban a visitar familiares en alguna localidad distante. Realicé mi primera ronda de patrullaje entre las 22:30 y las 23:15 sin registrar ningún incidente digno de mención. Recorrí los 40 kilómetros de mi sector a velocidad moderada, observando el tráfico, verificando que no hubiera vehículos varados en los acotamientos ni situaciones que requirieran intervención. Me detuve brevemente en el área de descanso del kilómetro 132, un ensanchamiento de la carretera con baños públicos y algunas bancas de concreto donde los viajeros podían estirar las piernas. Ali redacté mi primer informe del turno en la tableta oficial: flujo vehicular normal, condiciones meteorológicas favorables, visibilidad completa sin novedades que reportar, la rutina burocrática de siempre. Mi segunda ronda comenzó poco después de la medianoche, cuando el tráfico ya había disminuido considerablemente. Fue durante este recorrido que detecté una infracción menor que rompió la monotonía de la noche. Un Honda Civic negro circulaba a 147 kilómetros por hora en una zona donde el límite establecido era de 110, un exceso significativo que justificaba la intervención. Activé las luces de emergencia y aceleré para darle alcance. El conductor, al percatarse de mi presencia, redujo inmediatamente la velocidad y se orilló en el acotamiento con la docilidad de quien sabe que ha sido atrapado en falta. Me aproximé al vehículo siguiendo el protocolo de seguridad: acercamiento por el lado del pasajero, linterna en mano, atento a cualquier movimiento sospechoso en el interior. El conductor era un joven de aproximadamente 25 años, cabello corto, expresión nerviosa pero no hostil. Estudiante universitario, según explicó mientras me entregaba su licencia y tarjeta de circulación con manos ligeramente temblorosas. Regresaba a Puebla desde la Ciudad de México por un asunto familiar urgente. Su madre había sido hospitalizada esa tarde y él había salido disparado sin pensar demasiado en los límites de velocidad.
Una historia común probablemente verdadera a juzgar por la preocupación genuina en sus ojos. Levante el acta de infracción siguiendo el procedimiento estándar explicándole las consecuencias del exceso de velocidad y los riesgos que implicaba conducir de esa manera en una carretera con curvas y desniveles. El joven firmó sin protestar, agradeció mi profesionalismo con palabras que sonaban sinceras y continuó su camino a una velocidad considerablemente más prudente. Lo observa alejarse hasta que sus luces traseras desaparecieron en la distancia. Ese fue el único incidente hasta ese momento. Un turno aburrido hasta la perfección, como solíamos decir entre compañeros cuando las noches transcurrían sin sobresaltos. A la 1:30 de la madrugada, siguiendo el protocolo de comunicación establecido, reporté mi situación al centro de control mediante la frecuencia asignada. Eduardo Reyes, a quien todos en la corporación llamábamos simplemente Eddie, era el despachador de turno esa noche. Eddie y yo habíamos trabajado juntos durante casi 7 años, compartiendo incontables turnos nocturnos conectados por la voz distorsionada de la radio. Nos conocíamos lo suficiente como para permitirnos bromas ocasionales que aliviaban el tedio de las madrugadas tranquilas. Sector muy tranquilo esta noche, Mendoza. No encuentras nada para entretenerte. A la afuera su voz legó a través del altavoz con ese tono burlón que le caracterizaba. Tranquilo es bueno, Eddie. Tranquilo significa que todos llegan a casa a salvo con sus familias. Prefiero el aburrimiento a las tragedias. También es verdad, concedio. Te queda café en el termo, la noche es larga todavía. Media carga, suficiente para mantenerme despierto hasta el amanecer. Nos reímos brevemente, esa risa cansada pero cómplice de quienes comparten las mismas dificultades laborales. Ninguno de los dos sabía, ninguno de los dos podía imaginar siquiera que en menos de 4 horas ese mismo canal de radio transmitiría información que el personal del centro de control seguiría comentando en susurros durante meses, conversaciones nerviosas detrás de puertas cerradas, miradas incómodas cuando alguien mencionaba mi nombre. Alrededor de las 3 de la madrugada el tráfico se redujo al mínimo absoluto, como siempre ocurría durante esas horas muertas entre la medianoche y el amanecer. Los últimos autobuses de pasajeros habían completado sus rutas nocturnas. Solo quedaban algunos camiones de carga cuyos conductores preferían viajar de noche para evitar el tráfico diurno y ocasionalmente algún automóvil solitario con un conductor que probablemente luchaba contra el sueño. Me estacioné en mi punto de observación habitual en el kilómetro 138, un ensanchamiento del acotamiento donde podía monitorear cómodamente ambas direcciones de la autopista. Desde esa posición elevada la carretera se extendía en una recta de casi 2 kilómetros hacia el este antes de comenzar la serie de curvas pronunciadas que caracterizaban el tramo más peligroso de mi sector. Durante el día el paisaje era hermoso, montañas cubiertas de vegetación, cielo azul, nubes blancas deslizándose perezosamente. De noche todo se reducía a sombras y el ocasional destello de faros aproximándose. Abrí mi tableta de servicio para actualizar algunos reportes administrativos pendientes. Papeleo tedioso pero necesario que ocupaba los momentos de calma entre recorridos. De vez en cuando alzaba la vista hacia la carretera, verificando con la mirada entrenada de años que todo permaneciera en orden, que ningún vehículo se hubiera detenido inesperadamente, que ninguna situación anómala requiriera mi atención. Cerca de las 4:30, aproximadamente 1 hora antes de que mi mundo cambiara para siempre, noté que la temperatura exterior había descendido a 5 grados centígrados según el sensor digital del tablero. Nada inusual para esta zona montañosa donde las madrugadas previas al amanecer siempre traen el frío más intenso de la noche. Pero entonces comencé a percibir algo más: la niebla.
Al principio era solo una bruma ligera casi imperceptible que difuminaba ligeramente las luces de los vehículos distantes, pero en cuestión de minutos se transformó en algo más sustancial, bancos de niebla que descendían de las montañas, circundantes y se asentaban sobre la carretera como un océano de algodón gris. La niebla en este tramo de la autopista no era algo extraordinario ni alarmante, especialmente durante los meses de otoño e invierno. El fenómeno tenía una explicación perfectamente científica. El agua se evaporaba de los valles inferiores durante el día, ascendía con las corrientes de aire caliente y cuando encontraba el aire frío de las alturas durante la noche se condensaba en bancos de bruma espesa que podían reducir drásticamente la visibilidad. El procedimiento estándar para estas situaciones estaba claramente establecido: activar las luces estroboscópicas de emergencia para aumentar la visibilidad de mi unidad, desplazarme a una posición donde pudiera ser visto fácilmente por los conductores que se aproximaran y reportar las condiciones meteorológicas al centro de control para que pudieran advertir a otras unidades y servicios de emergencia. Ejecute cada paso del protocolo con la precisión automática que da la experiencia. Centro Acqui Unidad 73. Reporte de condiciones climáticas adversas. Niebla formándose en el sector, concentrada principalmente del kilómetro 140 al 150. Visibilidad reducida significativamente en algunas áreas. Me desplazo a posición de observación para monitorear. Cambio. La voz de Eddie llegó a través del altavoz con su tono habitual de madrugada tranquila, quizás un poco adormilado después de horas de poca actividad. Recibido 73. Sector reporta calma en todas las frecuencias activas. Sin reportes de incidentes, sin solicitudes de asistencia, sin alertas especiales vigentes. Mantén posición y continúa monitoreando. Cambio. Una madrugada perfectamente ordinaria, o eso creíamos ambos. Pero hubo algo que no incluí en mi reporte oficial, algo que me guardé porque en ese momento me pareció irrelevante o porque no quería sonar como un supersticioso ante mis colegas. Cuando la niebla comenzó a espesarse alrededor de mi vehículo, envolviéndolo en su abrazo húmedo y frío, experimenté una sensación extraña que no podía atribuir a ninguna causa específica. Era como si alguien me estuviera observando desde algún punto indeterminado en la oscuridad que me rodeaba. No era la sensación familiar de ser vigilado por un enemigo concreto, esa tensión específica que aprendes a reconocer cuando trabajas en ambientes hostiles, cuando sabes que hay otros humanos evaluándote con intenciones potencialmente peligrosas. Esto era algo diferente, más profundo, más primitivo, como esa incomodidad ancestral que siente un animal de presa cuando percibe la presencia de un depredador, que no puede ver ni oír ni oler, pero que de alguna manera sabe que está allí. Sacudí la cabeza dentro de la cabina de mi vehículo, frotándome los ojos con una mano mientras mantenía la otra en el volante. Me dije a mí mismo con firmeza que era simplemente el efecto acumulado de la falta de sueño, las consecuencias de demasiadas tazas de café consumidas a lo largo de la noche. La mente humana siempre juega trucos extraños durante estas horas muertas entre la medianoche y el amanecer, ese intervalo que los antiguos de muchas culturas llamaban la hora del diablo o la hora del lobo, cuando el velo entre el mundo de los vivos y otros reinos supuestamente se adelgazaba. Supersticiones primitivas que no tenían lugar en la mente de un oficial de policía moderno y racional. Intenté convencerme de esa explicación reconfortante. Lo intenté con todas mis fuerzas. A las 5:05 de la madrugada inicié mi penúltima ronda de patrullaje del turno, el recorrido que realizaba aproximadamente una hora antes de que mi relevo llegara a la base.
Para entonces la niebla se había vuelto tan densa que los faros de mi vehículo parecían ser devorados por ella apenas a unos metros de distancia. La luz que normalmente iluminaba claramente decenas de metros de carretera ahora se perdía en una muralla blanca, impenetrable, reflejándose de vuelta hacia mis ojos de manera casi cegadora. Reduje la velocidad a 60 kilómetros por hora, muy por debajo del límite permitido pero apropiado para las condiciones de visibilidad. Encendí todas las luces auxiliares disponibles, incluyendo las barras LED superiores que normalmente reservaba para emergencias. Aún así apenas podía distinguir unos 50 metros de asfalto frente a mí antes de que todo se perdiera en la bruma. Me desplacé con extrema precaución, escudriñando ambos lados de la carretera con la atención intensificada que exigen las condiciones adversas. En situaciones de niebla densa era común encontrar vehículos detenidos en el acotamiento cuyos conductores preferían esperar a que mejorara la visibilidad antes de continuar su viaje. También podían aparecer conductores desorientados que habían perdido noción de su posición en la carretera y necesitaban asistencia para reorientarse. Esa era una parte fundamental de mi trabajo, asegurarme de que nadie quedara abandonado en la oscuridad. El reloj digital del tablero marcaba exactamente las 5:20 de la madrugada cuando mis ojos detectaron algo adelante. Una silueta oscura emergiendo parcialmente de la niebla, visible apenas como una sombra más densa entre las sombras a unos 100 metros de distancia sobre lo que parecía ser el carril de baja velocidad. Probablemente un vehículo descompuesto, razoné inmediatamente mi mente buscando la explicación más lógica y común para lo que estaba observando. Probablemente alguien que necesita ayuda mecánica o simplemente se detuvo a esperar que mejoren las condiciones. Reduje aún más la velocidad y activé el sistema completo de luces de señalización. Los destellos rojos y azules comenzaron a parpadear rítmicamente, rebotando en las partículas microscópicas de agua suspendidas en el aire, creando un efecto visual casi hipnótico, como si el espacio a mi alrededor pulsara con un corazón de luz. Me aproximé con la cautela que dicta el procedimiento estándar para verificación de vehículos potencialmente abandonados, preparándome mentalmente para la rutina que había ejecutado cientos de veces a lo largo de mi carrera. Acercamiento prudente manteniendo distancia de seguridad. Evaluación visual de la situación buscando señales de peligro. Identificación del tipo de vehículo y su estado aparente. Ofrecimiento de asistencia si había ocupantes presentes, pero cuando llegué a unos 30 metros de distancia de aquella silueta oscura, algo en mi cerebro comenzó a procesar información que no lograba clasificar correctamente dentro de ninguna categoría conocida. Las neuronas disparaban señales de alerta que no correspondían a ningún patrón aprendido. Lo que tenía delante no era un automóvil. No era una camioneta, ni un camión, ni una motocicleta. No se parecía a ningún vehículo, maquinaria o equipo que hubiera visto en 12 años patrullando esta carretera, inspeccionando miles de vehículos de todas las marcas y modelos imaginables. Detuve mi unidad por completo, colocando la transmisión en parking pero dejando el motor encendido. Mi corazón, ese órgano que había aprendido a mantener su ritmo estable ante tiroteos y accidentes fatales, comenzó a latir más rápido sin que yo pudiera controlarlo. No era exactamente miedo todavía, no. Era algo más primitivo, más antiguo, el instinto de supervivencia grabado en lo más profundo de mi código genético, gritando con una voz sin palabras que algo estaba fundamentalmente mal con lo que mis ojos estaban reportando.
Y en ese instante sentado solo en mi vehículo en medio de aquella niebla imposible supe con una certeza que helaba la sangre que mi vida tal como la conocía estaba a punto de terminar para siempre. Y que una vida completamente diferente, una vida de preguntas sin respuesta y noches sin descanso estaba a punto de comenzar. Permanecí dentro de mi vehículo durante aproximadamente medio minuto, quizás más, simplemente observando a través del parabrisas lo que la niebla me permitía distinguir de aquella forma inexplicable. El motor de mi patrulla seguía encendido a mi espalda, su ronroneo familiar y constante proporcionando un ancla a la realidad que de pronto parecía haberse vuelto inestable como arena movediza. Las luces estroboscópicas de emergencia continuaban parpadeando fielmente, tiñendo la niebla circundante de rojo y azul en pulsos alternados como el latido visual de un corazón mecánico. Probablemente sea un contenedor de carga que cayó de algún tráiler, me dije a mí mismo con una voz interior que intentaba desesperadamente sonar razonable y calmada. Probablemente sea equipo industrial que alguien abandonó ilegalmente. Probablemente sea algo que tiene una explicación perfectamente racional y mundana que descubriré en cuanto me acerque lo suficiente. Pero incluso mientras formulaba esas justificaciones tranquilizadoras, una parte más profunda de mi mente sabía que no encajaban con los hechos observables. Un contenedor de carga habría dejado marcas visibles en el pavimento, rastros de arrastre provocados por la fricción, fragmentos desprendidos por el impacto de la caída, manchas de aceite o combustible de algún sistema de fijación dañado. Equipo industrial abandonado ilegalmente era posible, pero extremadamente improbable en medio de una autopista federal a las 5 de la madrugada, cuando habría testigos potenciales y cámaras de vigilancia. Y lo más importante, lo más inquietante, lo que mi mente racional no podía resolver: yo había recorrido ese mismo tramo de carretera menos de una hora antes durante mi ronda anterior. El carril estaba completamente despejado entonces. No había absolutamente nada. Tomé una decisión. Respiré profundamente un par de veces para estabilizar mis nervios, abrí la puerta del vehículo y descendí al asfalto mojado. El aire helado me golpeó el rostro de inmediato como una bofetada invisible cargada de humedad. 5 grados centígrados no constituye un frío extremo según los estándares de regiones con inviernos verdaderos, pero durante la madrugada, con la niebla saturando cada molécula de oxígeno que respiraba, el frío penetraba más a la de la piel, más a la de los músculos, hasta asentarse en los huesos mismos con una insistencia desagradable. Encendí mi linterna táctica y dirigí el potente haz de luz hacia la silueta que permanecía inmóvil a unos 20 metros de distancia. 2000 lúmenes de luz blanca azulada cortaron la oscuridad como una espada incandescente, creando un túnel de visibilidad en medio de la niebla. Pero algo extraño ocurrió que contradecía mis expectativas y mi experiencia. En lugar de iluminar claramente el objeto delante de mí, revelando sus contornos y detalles, la luz parecía comportarse de manera incorrecta cuando alcanzaba aquella superficie. No rebotaba hacia mis ojos como debería hacerlo al encontrar cualquier material sólido. No reflejaba ni centelleaba. Era como si aquella cosa estuviera absorbiendo los fotones en lugar de devolverlos, bebiendo la luz como tierra seca bebe agua. Comencé a caminar hacia adelante con pasos medidos y cautelosos. Cada pisada produce un sonido húmedo contra el asfalto empapado por la condensación nocturna. La linterna permanecía firmemente sujeta en mi mano izquierda, proyectando su haz hacia el objetivo, mientras mi mano derecha descansaba por instinto cerca de la funda de mi arma, lista para desenfundar en fracciones de segundo si la situación lo requería. Un hábito arraigado después de más de una década en el cuerpo policial, una segunda naturaleza que ni siquiera requería pensamiento consciente. 20 metros de distancia. 15 metros, 10 metros.
Y entonces finalmente pude ver con claridad absoluta lo que tenía delante. No era un vehículo de ningún tipo conocido. No era un contenedor de carga. No era maquinaria industrial ni agrícola. No era ningún objeto fabricado por manos humanas que pudiera reconocer o categorizar dentro de mi experiencia. Era algo completamente ajeno a cualquier marco de referencia que mi cerebro poseyera, algo que no encajaba en ninguna categoría de objetos que hubiera aprendido a lo largo de mi vida. La forma general de aquella cosa se asemejaba vagamente a un óvalo aplastado como un disco grueso o una lenteja gigantesca vista de perfil. Mis ojos entrenados para estimar dimensiones calcularon aproximadamente 4 metros de longitud en su eje mayor, unos 2,5 metros de anchura y quizás 1 metro de altura en su punto más elevado. Descansaba directamente sobre el asfalto de la carretera sin ningún punto de contacto visible que explicara cómo se sostenía. No había ruedas, no había patas de apoyo, no había patines ni orugas ni ningún sistema de sustentación reconocible. Simplemente estaba allí posado sobre la superficie de la carretera con una precisión que parecía imposible, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente en esa posición exacta con instrumentos de calibración milimétrica. La superficie del objeto era evidentemente metálica, eso resultaba claro por su textura aparente y por la manera peculiar en que interactuaba con la luz de mi linterna. Pero no se parecía a ningún metal con el que yo hubiera tenido contacto en toda mi vida. No había soldaduras visibles en ninguna parte de su extensión. No había remates ni tornillos ni ningún tipo de elemento de sujeción. No había paneles separados ni juntas de unión entre secciones. Era completamente lisa, absolutamente continua en toda su superficie, como si la estructura entera hubiera sido moldeada o crecida a partir de un único bloque homogéneo de material mediante algún proceso que desafiaba mis conocimientos de metalurgia y manufactura. El color era un gris oscuro mate, pero no el gris plateado brillante del acero inoxidable que conocía de los utensilios de cocina y los vehículos modernos. No era el gris azulado del aluminio aeronáutico que había visto en algunos aviones durante visitas a instalaciones oficiales. No era el gris parduzco del hierro oxidado, ni el gris plomizo del zinc, ni ningún otro tono metálico que pudiera identificar con confianza. Era un gris diferente, un gris que parecía pertenecer a otra categoría de colores. Gris como el cielo momentos antes de que estalle una tormenta devastadora. Gris como las cenizas de un incendio que consumió todo a su paso hace mucho tiempo. Gris como algo que no debería existir en el mundo que yo conocía. Y esa superficie de manera inexplicable y perturbadora no reflejaba la luz de mi linterna de la manera que cualquier material normal debería hacerlo según las leyes de la física que me habían enseñado en la escuela. Los fotones que mi linterna emitía parecían hundirse en él a ser absorbidos, devorados por algún proceso que escapaba a mi comprensión. Como si el objeto estuviera literalmente bebiendo la luz en lugar de rechazarla hacia mis ojos. Eso no debería ser posible. Eso contradecía los principios básicos de la óptica que cualquier estudiante de secundaria conoce. Moví el haz de luz lentamente a lo largo de toda la superficie visible, buscando con desesperación creciente cualquier detalle que pudiera ayudarme a identificar qué era aquello, de dónde provenía, quién o qué lo había fabricado. Placas de matrícula o registro, nada. Logotipos de fabricantes o marcas comerciales, nada. Números de serie o códigos de identificación, nada. Puertas de acceso, ventanas de observación, aberturas de cualquier tipo que sugirieran un interior accesible, absolutamente nada. Solo aquella superficie gris impenetrable, perfecta en su uniformidad, aterradora en su absoluto anonimato.
Me detuve a aproximadamente 3 metros de distancia sin atreverme a acercarme más por el momento. Mi entrenamiento profesional me había preparado para innumerables situaciones de emergencia a lo largo de los años. Había aprendido protocolos para enfrentamientos armados, para accidentes con víctimas múltiples, para emergencias médicas de todo tipo, para incendios y explosiones, para derrames de materiales peligrosos. Pero no existía ningún manual en ningún archivo de ninguna academia de policía que cubriera lo que estaba presenciando en ese momento. Fue entonces mientras mi mente luchaba por imponer algún tipo de orden racional sobre el caos de información contradictoria que estaba recibiendo cuando noté algo en el suelo que hizo que mi corazón se detuviera momentáneamente antes de reanudar su latido con fuerza redoblada. El pavimento directamente debajo del objeto estaba completamente seco. Me tomó varios segundos procesar la imposibilidad de lo que mis ojos estaban reportando. Toda la carretera a mi alrededor en todas las direcciones hasta donde alcanzaba la vista limitada por la niebla brillaba con la humedad acumulada por la condensación nocturna y las microgotas suspendidas en el aire. Mis botas de servicio dejaban huellas húmedas claramente visibles con cada paso que daba sobre el asfalto empapado. Mi uniforme reglamentario pesaba más de lo normal debido al agua que había absorbido durante los pocos minutos que llevaba fuera del vehículo. Podía sentir las gotitas microscópicas adherirse a mi rostro, a mi cabello, a cada superficie expuesta de mi cuerpo. Pero el área directamente debajo de aquel objeto era una excepción perfecta a esa regla universal. Un círculo de asfalto tan seco como si jamás hubiera sido tocado por la humedad que coincidía exactamente con la proyección de la base del objeto sobre el suelo. Los bordes de ese círculo eran tan nítidos, tan definidos, que parecían haber sido trazados con un compás gigante por algún geómetra obsesionado con la precisión. Me arrodillé sobre el pavimento mojado sin importarme que la humedad empapara las rodillas de mi pantalón y extendí los dedos de mi mano libre hacia la zona seca. El asfalto bajo mis yemas estaba frío como el resto de la carretera, pero completamente libre de cualquier rastro de humedad. La textura áspera del material estaba perfectamente seca, como si perteneciera a otro clima, a otra realidad. Moví la mano unos centímetros hacia el exterior, cruzando el límite invisible que separaba lo seco de lo mojado, y de inmediato sentí la diferencia drástica: humedad líquida, superficie resbaladiza, gotas de condensación adhiriéndose a mi piel. La frontera entre ambas zonas era imposiblemente definida, tan precisa que desafiaba cualquier explicación natural que pudiera formular. No había ningún gradiente de transición. No había ninguna zona intermedia donde la humedad aumentara gradualmente. Un lado absolutamente seco, el otro completamente mojado, separados por una línea tan exacta como si hubiera sido cortada con un láser. Busco explicaciones alternativas con la desesperación creciente de quien siente que el suelo firme de su comprensión del mundo se está desmoronando bajo sus pies. Quizás el objeto estaba extremadamente caliente y el calor radiante evaporaba instantáneamente cualquier humedad que intentara acumularse debajo. Me incorporé sobre mis piernas temblorosas y extendí mi mano hacia la superficie metálica gris, manteniéndola a unos 30 centímetros de distancia para detectar cualquier emisión térmica. No había calor. De hecho, el aire inmediatamente circundante al objeto se sentía perceptiblemente más frío que el ambiente general. Varios grados más frío, una diferencia que podía percibir claramente en la piel de mi mano extendida. Como si aquella cosa estuviera extrayendo activamente energía térmica de su entorno en lugar de emitirla.
Retrocedí varios pasos rápidos sintiendo como mi frecuencia cardíaca se aceleraba más ala de lo que podía controlar mediante las técnicas de respiración que me habían enseñado. Había una explicación para esto. Tenía que haberla. El universo físico funcionaba según leyes predecibles y consistentes que los científicos habían descubierto y documentado a lo largo de siglos. Todo efecto observable tenía una causa determinable. Todo fenómeno podía explicarse mediante los principios de la física, la química, la biología. Pero una voz en el fondo de mi mente, una voz que no respondía a la lógica ni al entrenamiento profesional ni a la educación formal, susurraba algo completamente diferente con una insistencia que no podía ignorar. Susurraba que hay cosas en este mundo que la ciencia todavía no comprende. Cosas que quizás nunca comprenderá porque existen más allá de los límites de lo que nuestros instrumentos pueden medir y nuestras teorías pueden explicar. Me acerco al objeto una vez más, esta vez con un propósito diferente. Una parte de mi quizás la parte más primitiva y curiosa de mi cerebro necesitaba tocarlo. Algún impulso ancestral insistía en que el contacto físico directo confirmaría o negaría definitivamente lo que mis ojos y mis otros sentidos estaban reportando. Quizás todo esto era una elaborada alucinación provocada por el agotamiento y la privación de sueño. Quizás si extendía la mano y no encontraba nada sólido podría convencerme de que todo había sido producto de una mente fatigada jugándole trucos a su propietario. Avancé con pasos lentos hasta quedar a menos de 1 metro de aquella superficie gris mate que parecía tragarse la luz. Y entonces a esa distancia mínima comencé a percibir algo completamente nuevo que añadía otra capa de imposibilidad a la situación. No era exactamente un sonido en el sentido convencional del término. Mis tímpanos no registraban ninguna frecuencia audible, ninguna vibración del aire que pudiera identificar como ruido o tono. Pero mi cuerpo percibía algo con claridad innegable, una vibración. Una oscilación de baja frecuencia que no atravesaba el airecillo que parecía propagarse directamente a través de la materia sólida, a través del asfalto bajo mis pies, a través de mis huesos, mis músculos, mis órganos internos, como si el objeto estuviera emitiendo algún tipo de onda que resonaba con la estructura misma de mi cuerpo físico. Los velos de mis brazos se erizaron violentamente, poniéndose de punta como antenas captando una señal invisible. No era una reacción al frío, aunque el frío era considerable. Era algo diferente, una respuesta fisiológica más antigua que la humanidad misma. La misma reacción que probablemente experimentaban nuestros ancestros cavernícolas cuando percibían la presencia de un depredador nocturno que no podían ver ni oír, pero cuya amenaza sentían con cada fibra de su ser. Extendí la mano lentamente hacia adelante, acercándola centímetro a centímetro hacia la superficie gris. A 50 centímetros de distancia la vibración que recorría mi cuerpo se intensificó notablemente. A 30 centímetros sentí como si mis dientes quisieran castañetear involuntariamente, aunque mantenía la mandíbula firmemente apretada por un acto de voluntad. A 20 centímetros una presión extraña comenzó a acumularse detrás de mis globos oculares, no exactamente dolor, pero algo incómodo y antinatural, algo que no debería estar ahí. Me detuve abruptamente. Algo muy profundo en mi interior, algo más antiguo que el pensamiento racional me advertía con urgencia primitiva que no debía tocar aquella superficie bajo ninguna circunstancia. No era una voz articulada ni un pensamiento coherente. Era una certeza visceral que brotaba de algún lugar más profundo que la corteza cerebral, quizás del mismo lugar donde residen los instintos de supervivencia más básicos que compartimos con todas las criaturas vivas.
Retrocedí hacia mi vehículo sin atreverme a darle la espalda al objeto, manteniendo la linterna apuntada hacia él en todo momento mientras mis pies buscaban el camino de regreso. Cuando finalmente alcancé la puerta abierta de mi patrulla, tomé la radio portátil que colgaba de mi cinturón. Centro Acqui, Unidad 73. Necesito apoyo inmediato en kilómetro 143 más 200 metros. Tengo una situación que no puedo clasificar según los códigos estándar. No es un accidente de tráfico, no es un vehículo convencional varado. Requiero otra unidad para verificación independiente de lo que estoy observando. Cambio. La estática crepitó durante varios segundos que parecieron eternos antes de que la voz de Eddie emergiera del pequeño altavoz, pero con un tono diferente al habitual, más alerta, quizás intrigado o preocupado por lo inusual de mi reporte. 73. ¿Puedes proporcionar más detalles específicos? Situación no clasificable no aparece en ninguno de nuestros códigos operativos. ¿Qué estás viendo exactamente en tu posición? Cambio. Es un objeto de apariencia metálica de aproximadamente 4 metros de longitud. No tiene ruedas ni ningún sistema de locomoción visible. No tiene puertas ni ventanas ni ninguna abertura. No tiene placas de identificación ni marcas de ningún tipo. Está posado directamente sobre el carril de baja velocidad y no tengo idea de cómo Lego Aquinique es. Eddie, hace menos de una hora este tramo de carretera estaba completamente despegado cuando lo recorrí. Necesito que alguien más venga a ver esto. Necesito confirmar que no estoy perdiendo la cordura. Cambio, silencio prolongado en la frecuencia. Podía imaginar a Eddie en el centro de control, quizás intercambiando miradas confundidas con cualquier otro personal que estuviera presente a esas horas de la madrugada, tratando de decidir cómo proceder ante un reporte que no encajaba en ninguna categoría establecida. Luego su voz regresó cautelosa pero profesional. Recibido 73. Estoy despachando unidad 41 a tu posición para apoyo y verificación. Está estimado 18 a 20 minutos. Mantén el área asegurada según protocolo y por favor no realices ninguna acción precipitada hasta que llegue el apoyo. Cambio, entendido. 73 permanece en posición esperando apoyo. Cambio y fuera. 18 a 20 minutos. En circunstancias normales ese lapso de tiempo habría parecido insignificante, apenas suficiente para escuchar algunas canciones en la radio del vehículo, para terminar una taza de café tibio, para mantener una conversación telefónica breve. Pero parado solo en la oscuridad junto a aquella cosa imposible, con la niebla arremolinándose a mi alrededor como un ser vivo y la vibración inexplicable resonando en mis huesos, cada minuto que transcurría se extendía hasta convertirse en una eternidad de incertidumbre y creciente inquietud. Decidí emplear el tiempo de espera haciendo lo que cualquier oficial con experiencia haría ante una situación que no comprende: documentar exhaustivamente todo lo observable. Saqué mi teléfono de servicio del bolsillo del uniforme y comencé a tomar fotografías sistemáticamente. Capturé imágenes desde ángulos amplios que mostraban la posición del objeto en relación con las líneas de la carretera y las marcas de pavimento. Tomé acercamientos detallados de la superficie metálica gris intentando captar su textura peculiar. Fotografié el círculo de asfalto seco contrastando dramáticamente con el pavimento mojado que lo rodeaba, asegurándome de que las diferencias fueran claramente visibles. Disparé el obturador quizás 25 o 30 veces utilizando diferentes configuraciones de flash e iluminación para maximizar la información capturada. Cuando detuve la sesión fotográfica y procedí a revisar las imágenes almacenadas en la pantalla del teléfono, el aire que respiraba pareció solidificarse en mis pulmones.
Algunas fotografías habían resultado perfectamente nítidas mostrando el objeto con claridad razonable considerando las condiciones de iluminación nocturna y la niebla ambiental. Cada detalle de su superficie gris era visible, las proporciones correspondían a lo que mis ojos habían observado directamente. Pero otras fotografías tomadas apenas segundos después desde ángulos similares con la misma configuración de cámara mostraban el objeto inexplicablemente borroso. No era el tipo de desenfoque que se produce cuando la cámara se mueve involuntariamente durante la exposición. Ese tipo de borrosidad tiene una dirección específica, un rastro de movimiento que indica hacia dónde se desplazó el aparato. Este era diferente. El objeto aparecía difuminado en todas direcciones simultáneamente, como si estuviera vibrando u oscilando a una velocidad que el sensor digital de la cámara no podía capturar correctamente, pero que era demasiado rápida para que mi ojo humano la percibiera conscientemente. Mi ojo puede verlo con perfecta claridad cuando lo miro directamente. Pero la cámara, un instrumento tecnológico diseñado precisamente para registrar la realidad visual, no puede capturarlo de manera consistente. Esa contradicción me perturbó más profundamente que cualquiera de las otras anomalías observadas hasta el momento. Si el objeto existía físicamente en el espacio tridimensional, si estaba compuesto de materia sólida que reflejaba o absorbía luz, entonces la cámara debería capturarlo exactamente igual que mis ojos lo percibían. Ambos sistemas funcionaban con el mismo principio fundamental: fotones de luz entrando en un receptor sensible a través de una apertura controlada. Pero algo en este objeto estaba interfiriendo con ese proceso básico de maneras que desafiaban cualquier explicación técnica que pudiera formular con mis conocimientos. El sonido de un motor de automóvil aproximándose a través de la niebla interrumpió mis pensamientos perturbadores. Luces rojas y azules de emergencia parpadearon débilmente a través de la bruma blanca, creciendo en intensidad a medida que el vehículo se acercaba. La unidad 41 había llegado finalmente. Daniel Carrasco detuvo su patrulla a unos metros detrás de la mía y descendió rápidamente, cerrando la puerta con un golpe seco. 7 años de servicio en la corporación habían convertido a Daniel en uno de los oficiales más competentes y respetados del sector. Habíamos trabajado juntos en docenas de casos a lo largo de los años, desde infracciones de tránsito menores hasta situaciones de emergencia que pusieron a prueba todos nuestros recursos y habilidades. Conocía su manera de pensar analítica, su capacidad notable para mantener la calma bajo presión extrema, su escepticismo saludable hacia cualquier cosa que no pudiera verificar personalmente con sus propios sentidos. Mendoza, ¿qué demonios está pasando aquí? Nadie me dice que tienes una situación no clasificable, lo cual honestamente ni siquiera sabía que fuera una categoría válida en nuestros protocolos. Su voz, que había comenzado con tono de curiosidad profesional mezclada con ligera incredulidad, se apagó abruptamente cuando el haz de su linterna táctica iluminó el objeto por primera vez. Observe su rostro con atención mientras su cerebro procesaba lo que sus ojos le estaban mostrando. Vi reflejado en sus facciones el mismo patrón de reacciones que probablemente había mostrado mi propio rostro minutos antes: confusión inicial ante lo inesperado, intento automático de categorización dentro de marcos conocidos, fracaso de ese intento, confusión más profunda al agotar las explicaciones familiares y finalmente algo muy parecido al desconcierto absoluto cuando la mente se rinde ante lo incomprensible. ¿Qué demonios es eso? Las palabras salieron de su boca como si las hubieran arrancado a la fuerza. Esperaba sinceramente que pudieras decírmelo tú a mí, porque llevo aquí casi 20 minutos observándolo y todavía no tengo la menor idea.
Daniel avanzó lentamente hacia el objeto con los movimientos medidos y cautelosos que dicta el entrenamiento para aproximación a situaciones potencialmente peligrosas. Su linterna recorrió metódicamente toda la superficie visible mientras él completaba un círculo de inspección a una distancia prudente. Cuando regresó a mi lado después de rodear completamente la estructura, su expresión había cambiado de manera notable. El escepticismo profesional que normalmente caracterizaba su actitud había sido reemplazado por algo mucho más inquietante, incertidumbre genuina mezclada con los primeros indicios de miedo. Esto no tiene ningún sentido lógico, dijo en voz baja como si temiera que algo pudiera escucharnos. No tiene ruedas de ningún tipo, no tiene ningún sistema de propulsión visible, ni motores, ni escapes, ni nada. Como llegó hasta aquí? Alguien lo trajo con una grúa, lo dejaron caer desde un helicóptero. No lo sé, Daniel. No tengo explicación. Y hay más cosas que necesitas ver. Lo guié hasta el borde del círculo seco bajo el objeto y le expliqué lo que había descubierto. Daniel se arrodilló igual que yo había hecho, tocando el pavimento con sus propios dedos, verificando personalmente la anomalía de la humedad. Cuando se incorporó sobre sus piernas, su rostro había perdido varios tonos de color. Eso es físicamente imposible. La humedad atmosférica no funciona de esa manera. El agua no respeta límites imaginarios en el suelo, lo sé perfectamente. Pero ahí está. Daniel se aproximó más al objeto de lo que yo me había atrevido durante mi inspección inicial. Extendió la mano con determinación y antes de que yo pudiera advertirle sobre la sensación perturbadora que había experimentado, tocó directamente la superficie metálica gris con la palma abierta. Lo vi retroceder bruscamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica potente, su brazo sacudiéndose involuntariamente mientras se alejaba varios pasos del objeto. Está vibrando, dijo cuando recuperó el habla, su voz reducida a un susurro ronco y tembloroso. Muy sutilmente, casi imperceptiblemente, pero definitivamente está vibrando. Puedo sentirlo todavía en los huesos de mi mano, y está frío, Mendoza, mucho más frío que el aire ambiente, más frío que cualquier metal que haya tocado en mi vida. Lo sé, yo también lo sentí cuando me acerqué demasiado. Nos miramos el uno al otro bajo la luz parpadeante de nuestras unidades de emergencia. Dos oficiales de policía experimentados con casi 20 años de servicio combinado entre ambos, enfrentando algo que ninguno de nosotros podía nombrar, mucho menos explicar o categorizar dentro de nuestra experiencia profesional. Daniel activó su radio de servicio. Centro aquí, unidad 41. Estoy en la esquina con 73. Puedo confirmar presencia de objeto no identificado en la carretera. Necesitamos orientación inmediata del mando superior. Esto está completamente fuera de cualquier protocolo estándar que conozca. Cambio. La respuesta de Eddie tardó más de lo normal en llegar, como si estuviera consultando con alguien más antes de responder. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono notablemente diferente, más alerta, más formal, más cauteloso. Como si alguien de mayor autoridad estuviera escuchando la transmisión. Recibido 41. Instrucciones son las siguientes: permanezcan en la esquina manteniendo perímetro de seguridad. El capitán Fuentes ha sido notificado y está en camino a su posición. También estamos contactando a personal técnico especializado. Repito, mantengan el área completamente segura y no permitan que nadie se aproxime al objeto. Cambio. Daniel se volvió hacia mí después de confirmar recepción del mensaje. Mientras esperamos que lleguen los refuerzos, ¿notaste alguna otra cosa, cualquier detalle adicional que pueda ayudarnos a entender qué estamos viendo? Dudé durante un momento antes de responder.
Había algo más que había observado pero que no había mencionado en mis reportes. Algo que temía mencionar porque hacerlo me haría sonar como un lunático. Hay símbolos dije finalmente. En un lado del objeto. Los vi cuando lo rodé durante mi inspección inicial. ¿Símbolos? ¿Qué tipo de símbolos? Letras. Números no exactamente. Ven te los muestro. Lo guié hacia el costado del objeto donde había observado las marcas peculiares. Ajusté el ángulo de mi linterna hasta que la luz revelara las incisiones sutiles grabadas en la superficie metálica apenas visibles a menos que la iluminación fuera exactamente correcta. Daniel contuvo el aliento de manera audible cuando sus ojos finalmente distinguieron lo que yo estaba señalando. Los símbolos estaban grabados con una precisión que parecía sobrehumana, hundiéndose quizás apenas unos milímetros en el metal, pero con bordes tan perfectos que parecían cortados con láser. No eran letras de ningún alfabeto que cualquiera de nosotros pudiera reconocer. No eran caracteres latinos ni cirílicos ni griegos. No eran escritura china ni japonesa ni árabe ni hebrea ni de ningún otro sistema de comunicación escrita que hubiéramos visto en nuestras vidas. Eran patrones geométricos de complejidad desconcertante, líneas rectas que se intersectaban en ángulos que parecían imposibles, curvas que se entrelazaban siguiendo reglas matemáticas que intuías tenían significado pero que resultaban completamente indescifrables para una mente humana no iniciada. ¿Qué idioma es este?, preguntó Daniel, su voz apenas un murmullo reverente. No es ningún idioma que yo conozca y te aseguro que he visto muchos. Llevo 12 años en esta carretera inspeccionando vehículos de todo el mundo, revisando documentos en docenas de lenguas diferentes. Esto no se parece a absolutamente nada. Daniel sacó su teléfono y fotografió los símbolos meticulosamente desde múltiples ángulos, documentando cada variación en la iluminación que pudiera revelar detalles adicionales. Cuando termino de capturar imágenes me miro con una expresión que combinaba fascinación morbosa con temor creciente. Mendoza, tengo que preguntarte algo importante y necesito que seas completamente honesto en tu respuesta. Adelante, pregunta lo que necesites. ¿Sabes qué significa el nombre que la gente local le dará a este tramo de carretera? ¿Conoces las historias antiguas que cuentan sobre esta zona específica de la autopista? Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral que no tenía nada que ver con la temperatura ambiental ni con la humedad que saturaba el aire. Conozco el nombre de la curva de los susurros. Siempre asumí que eran supersticiones locales sin fundamento, leyendas inventadas para explicar fenómenos naturales o para asustar a los niños desobedientes. Daniel permaneció en silencio durante un largo momento, su mirada fija en el objeto imposible que teníamos delante. Mi abuela materna vivía en un pueblo pequeño cerca de estas montañas cuando yo era niño. Comenzó a relatar con voz baja como si temiera que algo en la niebla pudiera escuchar sus palabras. Pasé muchos veranos de mi infancia en su casa y ella solía contarme historias antes de dormir, historias que me daban pesadillas pero que yo no podía dejar de pedirle que repitiera. ¿Qué tipo de historias? Historias sobre los vigilantes del camino. Decía que no eran personas como nosotros. Tampoco eran fantasmas de muertos ni demonios de la religión católica. Eran algo diferente, algo más antiguo que la humanidad misma. Algo que existía en estas tierras desde mucho antes de que los primeros humanos cruzaran el estrecho de Bering, y que seguiría existiendo mucho después de que nuestra especie se haya extinguido. Cuentos para asustar niños, repetí, pero las palabras sonaron increíblemente huecas y poco convincentes incluso para mis propios oídos. Eso es exactamente lo que pensaba yo también durante muchos años.
Pero mi abuela no era una mujer supersticiosa ni ignorante. Fue maestra rural durante 40 años, educó a generaciones enteras de niños en esas montañas. Creía firmemente en el valor de la educación, en el método científico, en las explicaciones racionales para los fenómenos naturales. Sin embargo, cuando hablaba de los vigilantes, su tono cambiaba completamente. Se volvía serio, reverente, casi temeroso, como si estuviera describiendo algo que había presenciado personalmente con sus propios ojos. ¿Qué exactamente decía sobre ellos? ¿Qué hacían estos vigilantes según las historias? Daniel vaciló visiblemente, como si debatiera internamente cuánto debía revelar de aquellas memorias infantiles. Decía que aparecían en noches específicas, especialmente cuando la niebla descendía de las montañas y cubría los caminos como un sudario blanco. Que venían a observar el mundo de los humanos desde algún lugar que no podemos percibir normalmente, a evaluar, a catalogar, a buscar que exactamente a personas específicas. Personas que habían visto demasiado, que habían cruzado sin saberlo una línea invisible entre lo que los seres humanos están destinados a conocer y lo que debe permanecer eternamente oculto a nuestra comprensión. Un viento frío sopló de repente a través de la niebla, aunque no recordaba haber sentido ninguna brisa durante toda la madrugada hasta ese momento. La bruma blanca se arremolinó a nuestro alrededor como si tuviera voluntad propia, como si estuviera respondiendo a las palabras que Daniel estaba pronunciando. ¿Y qué ocurría con esas personas?, pregunté, aunque una parte considerable de mí mismo no quería escuchar la respuesta. Daniel me miró directamente a los ojos y en los suyos vi un reflejo de mi propio terror creciente. Mi abuela decía que eran marcados de alguna manera que los humanos normales no pueden percibir, y que una vez que recibían esa marca nunca volvían a ser completamente los mismos. Nunca podían escapar realmente de la atención de los vigilantes, que siempre sabían exactamente dónde encontrarlos sin importar cuánto intentaran huir o esconderse. El capitán Roberto Fuentes llegó a la esquina a las 6:45 de la mañana, cuando los primeros tonos grisáceos del amanecer comenzaban a teñir el horizonte oriental, anunciando el fin de aquella noche interminable. 20 años de servicio ininterrumpido en la Policía Federal habían convertido a Fuentes en una figura casi legendaria dentro del cuerpo. Era el tipo de oficial veterano que había presenciado absolutamente todo lo que las carreteras mexicanas podían ofrecer en términos de violencia, tragedia y horror humano. Durante los 8 años que serví directamente bajo su mando, jamás lo vi perder la compostura ni titubear ante ninguna situación. Pero cuando descendió de su vehículo oficial y caminó con pasos medidos hacia el objeto que dominaba la esquina, observé algo en su lenguaje corporal que nunca antes había presenciado. Un cambio casi imperceptible en su postura habitualmente perfecta. Una rigidez momentánea en sus hombros anchos. Una fracción de segundo durante la cual sus ojos experimentados se abrieron ligeramente más de lo normal antes de que su expresión facial recuperara la máscara de control absoluto que había perfeccionado durante décadas. Si Fuentes estaba desconcertado por lo que veía, entonces lo que teníamos delante era verdaderamente algo fuera de cualquier categoría conocida. Lo acompañaba un hombre que se presentó como Arturo Domínguez, un ingeniero de tránsito especializado perteneciente a una unidad técnica de la cual yo apenas había escuchado menciones vagas en conversaciones de pasillo. Domínguez cargaba equipo que definitivamente no se utilizaba en investigaciones de incidentes de tráfico convencionales. Un contador Geiger-Müller profesional para detección y medición de radiación ionizante, un detector de campos electromagnéticos de alta sensibilidad con pantalla digital y una cámara termográfica de grado militar capaz de visualizar diferencias de temperatura con precisión de décimas de grado.
Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de mediciones técnicas legada de más personal y un creciente clima de tensión y secretismo. Domínguez confirmó que el objeto emitía un campo electromagnético inexplicablemente intenso y mantenía una temperatura varios grados inferior al ambiente circundante sin ninguna fuente de refrigeración visible. Sus instrumentos registraron anomalías que, según admitió con voz temblorosa, contradecían principios fundamentales de la física tal como la entendemos. Luego, aproximadamente a las 7:15 de la mañana, ocurrió algo que elevó el nivel de terror a dimensiones completamente nuevas. Domínguez se encontraba a unos 2 metros del objeto tomando lecturas cuando súbitamente se quedó paralizado, su cuerpo rígido como si hubiera sido convertido en estatua. Lo ven, miren la superficie, la parte central. Ahora mismo, todos dirigimos nuestras miradas hacia donde señalaba con urgencia. Al principio no distinguí nada diferente de lo que había estado observando durante horas. Pero entonces, cuando mis ojos finalmente se ajustaron y mi cerebro finalmente procesó la información visual, había algo moviéndose debajo de la superficie metálica. Luz. Una luz imposible de describir estaba fluyendo bajo el metal como si la capa exterior fuera meramente una cortina delgada ocultando algo vivo detrás. Se arremolinaba, pulsaba, latía con un ritmo que sugería intención consciente. Los colores eran imposibles de definir con el vocabulario humano, demasiados presentes simultáneamente, o quizás ninguno en absoluto, solo movimiento puro y energía concentrada. Hay algo adentro de esa cosa, escuché susurrar a Daniel con voz estrangulada. Algo vivo. Todos retrocedan inmediatamente, ordenó Fuentes con una urgencia que jamás le había escuchado. Ahora, 5 metros mínimo de distancia. Obedecimos sin necesidad de que repitiera la orden. El fenómeno continuó durante un periodo de tiempo que resultó imposible medir con precisión. Podría haber durado 20 segundos o 20 minutos. Luego, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. La superficie del objeto volvió a su estado anterior de quietud aparente. Nadie pronunció palabra durante varios segundos eternos. Poco después de ese evento, un convoy militar apareció en la carretera. 3 vehículos, un V y un camión de transporte grande. Un coronel tomó el mando de la situación, nos ordenó retirarnos a 100 metros de distancia, confiscó todos nuestros equipos de grabación y desplegó grandes lonas que ocultaron completamente el objeto de cualquier vista externa. El tráfico de la autopista fue desviado. Personal técnico con trajes que no reconocí entró y salió del perímetro acordonado. Todo se desarrolló con una eficiencia que hablaba claramente de protocolos establecidos con anticipación, de procedimientos ensayados repetidamente, de experiencia acumulada en situaciones similares. Y esa fue quizás la revelación más perturbadora de toda aquella mañana. El ejército mexicano tenía un plan específico, detallado y practicado para exactamente este tipo de evento. Lo cual significaba inequívocamente que este tipo de evento había ocurrido antes, probablemente muchas veces a lo largo de los años, quizás décadas. 2 días después del incidente fui convocado a un edificio sin identificación en las afueras de Ciudad de México, donde 3 hombres de traje gris me interrogaron exhaustivamente durante 4 horas, haciéndome repetir mi testimonio múltiples veces, analizando cada detalle, cada observación, cada sensación que había experimentado. Al final me presentaron un documento grueso de confidencialidad que básicamente me prohibía hablar de lo ocurrido con cualquier persona bajo amenaza de severas consecuencias legales.
Cuando pregunté si podían al menos decirme cuál era el objeto que había encontrado, el mayor de los interrogadores me miró con ojos cansados y pronunció palabras que me perseguirían durante años. Oficial Mendoza, si pudiéramos responder a esa pregunta, esta conversación no sería necesaria. No era un rechazo a compartir información clasificada. Era una admisión de ignorancia. Ellos tampoco sabían qué era. Regresé a mi trabajo habitual, pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Cada noche que patrullaba por el kilómetro 143, mi corazón se aceleraba involuntariamente. El tramo había sido completamente restaurado, el asfalto reemplazado sin ningún rastro visible de lo que había ocurrido. Pero yo recordaba, cada célula de mi cuerpo recordaba. Aproximadamente un mes después, Daniel me contactó para una reunión secreta donde me reveló que había encontrado a otra persona, un paramédico de Veracruz que había experimentado un encuentro similar meses antes. El mismo tipo de objeto, el mismo protocolo militar de respuesta, los mismos documentos de confidencialidad. Y una advertencia escalofriante del paramédico que una vez que esas entidades saben que las has visto, nunca vuelves a ser libre. 3 meses después del incidente solicité transferencia a trabajo administrativo. Mi solicitud fue aprobada con una rapidez sospechosa. 4 meses después recibí una llamada desesperada de mi esposa Lucía. Ricardo, necesito que vengas a casa inmediatamente. Es Miguel. Algo extraño está pasando con Miguel. Lo que encontré cuando le detuvo mi corazón. Mi hijo de 6 años estaba sentado en el centro de su habitación rodeado por docenas de joyas de papel cubiertas con el mismo dibujo repetido obsesivamente. Líneas y curvas formando patrones geométricos complejos. Los mismos símbolos que había visto grabados en la superficie del objeto imposible. Símbolos que yo nunca le había mostrado. Símbolos que jamás había mencionado en presencia de nadie en mi familia. Hola, papi. Los vi en mi sueño. La luz me los mostró. ¿Qué luz, Miguel? La luz que viene todas las noches desde que llegaste oliendo a metal frío. Me enseña los dibujos, me muestra cosas. Fue entonces cuando vi la marca en su antebrazo izquierdo. Una forma que reconocí con horror absoluto, uno de los símbolos del objeto apareciendo gradualmente en la piel de mi hijo como un tatuaje que nadie había aplicado. Yo había sido marcado aquella noche en la carretera, y de alguna manera incomprensible la marca había pasado a mi hijo. Han transcurrido 3 años desde aquella madrugada en el kilómetro 143. 3 años viviendo con el peso de un secreto que me consume lentamente. La marca en el brazo de Miguel ha continuado desarrollándose. Lo que comenzó como una sombra tenue se ha convertido en un patrón claramente definido. Los médicos no pueden explicarlo. Las pruebas dermatológicas muestran tejido completamente normal. Según la ciencia, esa marca no debería existir, pero existe, y cada día se vuelve más oscura. Miguel tiene 9 años ahora. Ya no dibuja los símbolos compulsivamente, pero sigue viéndolos en sus sueños. Sigue hablando de la luz que lo visita cuando todos dormimos. La semana pasada mi hijo despertó a las 3 de la madrugada y vino a mi habitación con ojos que miraban algo que yo no podía ver. La luz me habló, papi. Me dijo que vas a contar la historia, que es hora de que la gente sepa, que más te dijo que ellos vienen, y que esta vez no vienen solo a observar. Por eso estoy contando esto ahora. No sé qué era el objeto que encontré, pero sé que estos eventos ocurren con suficiente regularidad como para que existan protocolos militares establecidos. Sé que hay una infraestructura de silencio diseñada para mantener este conocimiento oculto, y sé que las leyendas antiguas sobre los vigilantes del camino no son simples supersticiones.
Si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por una carretera solitaria y la niebla desciende y ves algo que tu cerebro no puede categorizar, no te acerques, no lo toques, no dejes que sepa que lo viste. Porque una vez que cruzas esa línea, el mundo que conocías termina para siempre. Anoche mi hijo abrió los ojos mientras yo lo observaba dormir y pronunció palabras que todavía resuenan en mi mente. Ya no hay separación, papi. Nunca la hubo. Si esta historia resuena contigo, si algo en tu interior reconoce su verdad, déjame saber en los comentarios. ¿Has visto algo inexplicable? ¿Hay leyendas en tu región sobre entidades que vigilan los caminos? Suscríbete porque esta historia no ha terminado. Algo viene, y cuando luego los que hayamos sido marcados seremos los únicos que podremos mirar a la oscuridad sin perder la cordura. Buenas noches, si es que todavía pueden dormir después de esto.